Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad BAO, comunidad Benei Adon Olam. Estamos estudiando un ciclo llamado Invitación Divina, el llamado apostólico a la Torá. Ya llevamos 2 capítulos, si no han visto los 2 primeros, los invito a verlos. Están en nuestra página de YouTube y nuestro grupo de estudio Torá al Pi Yeshua. El primero tratando de lleno el tema de la circuncisión, y el segundo hablando más allá de algunos asuntos concernientes, ¿cierto?, a la práctica de los gentiles sobre la Torá, qué tienen que guardar, qué no, un poco el enfoque, ¿cierto? Eh, un poco más práctico. Este tercer capítulo trata sobre un yugo insoportable y ya entrando a hablar Hechos 15:10. ¿Por qué los apóstoles llamaron un yugo insoportable? Ahí cuando se refirieron, ¿cierto?, a que los gentiles guardaran, o no, en verdad que no guardaran la Torá, porque era un yugo no llevadero en el fondo, insoportable, que no podía llevarse sobre sí cada uno. ¿Es acaso esto que significa que la Torá no se puede practicar? ¿A eso se refiere? ¿Acaso los apóstoles dijeron, este es un yugo insoportable, no lo hemos podido llevar nosotros y nuestros padres, por lo tanto, la Torá no es el camino? ¿No hay que cumplir la Torá? ¿Quisieron decir eso? O tal vez de otra manera quisieron decir, bueno, es algo tan difícil que en realidad mejor digámosles que no lo hagan porque es demasiado complicado para ellos, no lo entenderían, excluyéndolos de alguna manera del camino de la Torá. ¿Es esa otra opción? ¿O hay una tercera opción que quizás, y es lo que vamos a presentar a lo largo de este tema, que quizás están tratando de hacer, como ya lo vimos anteriormente sobre la circuncisión y otros temas, aclarar para que el gentil no se desvíe ni de derecha ni izquierda, para que no se le imponga, no se le pongan obligaciones que finalmente lo lleven a decir es tan fuerte esta carga que no sigo hacia adelante. Bueno, vamos a estudiar entonces este tema, esta serie, ¿cierto?, que estamos viendo. Esto forma parte de un paper, un documento, de un estudio que se llama, como estamos viendo, la invitación divina del Ministerio Primero Fruto de Sion, con lo cual, cierto, nos hemos apoyado bastante en temas doctrinales para aclarar algunos puntos. Así que, del profesor Daniel Lancaster. Así que vamos allá. Si hay alguna pregunta durante esta sesión que esté allí, igual voy a mirar por si se necesita contestar algo, ¿ya? Bueno, según los apóstoles, eso déjenlo ahí, véanlo solamente. Según los apóstoles, los creyentes gentiles, es decir, los creyentes no judíos, ya con gentil nos referimos a el que no es judío, que pertenece a una nación. Porque Israel se reconoce como una nación Goy Kadosh, una nación sagrada, santa. Y el resto son las naciones. Entonces Goy significa eso, alguien que viene de la nación, que no sea Israel, ¿ya? No se refiere a algo despectivo. Y según los apóstoles, en las cartas sabemos que el pueblo, los que han creído, ¿cierto? Todos los que han creído han venido a ser injertados en la familia de Israel, en el olivo, en la familia de Israel. Han sido acercados a los pactos de la promesa y se han convertido en conciudadanos, ¿cierto? Junto con Israel, como está escrito, ¿cierto? En Romanos, en Gálatas, etc. En Efesios también dice que el muro de separación ha sido eliminado. Tanto creyentes judíos como no judíos somos un nuevo cuerpo, un hombre nuevo, un templo espiritual que se construye, ¿cierto?, en el Mesías. Juntos todos creamos aquel Israel de Dios. No la iglesia, no, ¿cierto?, el pueblo judío, sino ese Israel profético que Dios está construyendo. El cual consiste en parte, ¿cierto?, de la descendencia física, pero también en estos creyentes hijos de Abraham por la fe. Es Israel de Dios, que los componemos todos. Hay un estudio sobre este tema también que hemos hecho, si alguien lo quiere ver, por ahí sobre Israel, el olivo y la identidad, ¿cierto?
Sin embargo, estas verdades no eran tan evidentes, que hemos dicho, para la comunidad de creyentes de la era apostólica. Algunos creían en ese entonces, ¿cierto?, que los gentiles o los no judíos no podían formar parte de Israel, ni del reino venidero, el mundo venidero. Incluso no podían llegar a ver, ni siquiera del reino del Mesías ni del mundo que se había de manifestar. ¿Por qué? Porque tendrían que, llegar a la fe, convertirse en judíos. Si no se hacían judíos, no podían ser parte de Israel, ni parte del reino, ni del mundo venidero. Entonces, eso que dijimos anteriormente suena bien, es parte de nuestra doctrina, es lo que dicen los apóstoles, pero hay muchos que no creían esto. En Hechos 15, ¿qué es lo que pasó? Creyentes, ¿cierto?, en Yeshua, fariseos, que eran creyentes fariseos en Yeshua, ¿ya? Para aquel que no sabía, hay fariseos que también creían en Yeshua. Porque el fariseísmo es una práctica del judaísmo, una forma de practicar el judaísmo o la Torá. Una forma piadosa, como minuciosa, el cumplir rigurosamente los mandamientos. Muchos de ellos, creyentes judíos, fariseos, acusaron a los creyentes no judíos de que en el fondo tenían que ser circuncidados, obligados a guardar la Torá, como dicen Hechos 15:5. Es necesario circuncidarlos y obligarlos a guardar toda la ley de Moisés. Y por circuncisión se referían no sencillamente a cortarse la carne del prepucio, sino al convertirse formalmente en judíos. ¿Ya? Cuando hablan de circuncisión no hablan de que alguien va, no sé, un médico se circuncida y ya. No, sino que había una conversión formal a través del proceso como tal y los diferentes pasos que tenían. ¿Ya? No era la mera ceremonia de la circuncisión, sino el formalismo de la conversión. Diciendo que había que ordenarles que guardaran la ley de Moisés. Es decir, había que obligarlos a guardar la Torá como lo haría un judío, o como un judío estaría obligado. Ahora, el apóstol Pedro dice, ahora, ¿por qué ponéis a prueba a Dios? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello o sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres, o ni nuestros padres ni nosotros hemos podido sobrellevar, soportar en el fondo, en nuestros cuellos? ¿Por qué quieren imponerle esa carga? Dice Pedro. ¿Qué quiere decir Pedro con la palabra yugo? ¿A qué se refiere él diciendo que poniendo un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar, sobrellevar? ¿Se refería Pedro a ese yugo a la Torá? ¿O se refería a otro tipo de leyes y cosas pesadas? A lo mejor leyes de hombres. ¿A qué se refiere? ¿Leyes de hombres? ¿O se está refiriendo a la ley de Dios como yugo? Podría preguntarlo, a ver qué opinan, pero vamos a avanzar. Bueno, hay una respuesta allí. Y en realidad, esto se refería exactamente a la Torá de Moisés, no a las tradiciones de hombre. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver la lógica de todo esto. ¿Por qué están diciendo esto? ¿Ya? La Torá no es insoportable. Primero tenemos que definir algunos puntos. Porque si Pedro dice, bueno, no les vamos a poner un yugo tan pesado, nosotros vamos a partir diciendo que en realidad ese yugo es la Torá. ¿Ok? Y vamos a analizarlo. Pero tenemos que saber que la Torá no es insoportable. O sea, ¿a qué se está refiriendo Pedro en el fondo con todo esto? Pedro, en realidad, para el cristianismo o la interpretación tradicional, no tiene tanto problema esto que dice, porque para muchos le confirma el hecho de que la Torá es insoportable, no se debe practicar. Y se quedan con eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es sencillo. Bueno, dice insoportable, por lo tanto no hay que hacerlo. Y ya. Entonces, como hay una preconcepción de que la Torá es algo malo, incluso muchos de ellos se complacen, les da gusto, ¿cierto?, hablar de que la ley del Antiguo Testamento está abolida, está abrogada, es un yugo insoportable. No, hay que llevarlo. Y muchos, ¿cierto?, se defienden con esto. Pero ese desprecio o esa mirada, ¿cierto?, en menos de la Torá, no es parte de la perspectiva de la interpretación judía. No la sería de Yeshua. Yeshua dijo, no he venido a abolir la ley, la Torá, he venido para que se cumpla.
¿De por qué vendría Pedro a decir, no, la Torá es un yugo insoportable? Nadie lo puede cumplir. Y ya. Estaría contradiciendo al maestro. Entonces, no hay que llegar a interpretarlo a la rápida, todo esto. Tampoco esta interpretación cristiana, ¿cierto?, tiene mucho sentido dentro del contexto de la Torá. Pero sí, los profetas hablaron de volver a la Torá, arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Volver. ¿Volver a qué? ¿A qué llamaron los profetas a volver a Israel? A los mandamientos, a la obediencia, a la Torá. ¿Por qué le estarían diciendo vuelvan a un yugo insoportable? De alguna forma. Hay una explicación, ¿ya? De todas maneras. Pero esto es para dejar claro, la Torá no es insoportable. Ni siquiera esto es una perspectiva apostólica de decir en realidad la Torá es mala, no se debe practicar, por lo tanto insoportable y ya. No, esa afirmación está en un contexto. Los apóstoles, ¿qué enseñan? La ley es espiritual. La ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, dice Pablo en Romanos, ¿cierto? La ley es espiritual, la ley es santa, es justa y es buena. Es cosa de leer el Salmo 119, el salmo más largo de todos, es un salmo, ¿cierto?, que coloca la Torá, los mandamientos, en un lugar supremamente alto. Como lo que cada individuo debiese anhelar, su justicia, ¿cierto?, sus actos, sus mandamientos, anhelarlos. Y obviamente los mandamientos de Dios no son una carga. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Aquí aparece, 1 Juan 5:3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice, no son gravosos. ¿Cómo? O sea, Pedro está diciendo que es un yugo insoportable, que no se puede sobrellevar, pero Juan está diciendo, sus mandamientos no son gravosos. Se contradice en parte, ¿cierto? Sí, la verdad es que sí se contradice en parte, pero que no nos explote la cabeza todavía. Porque si analizamos los contextos vamos a ver, así como las leyes, hay ciertos momentos donde se interpretan de una manera, pero al haber otros antecedentes se pueden interpretar de otra forma. Aquí pasa lo mismo, cuando hay una contrariedad en la Torá, o en la Biblia. No es que uno se equivocó y el otro está bien, y que hay que enfrentar a los dos, sino que hay un contexto, ¿cierto?, adecuado para cada declaración. Pero algo tenemos que tener claro, la Torá no es insoportable, como dice, los mandamientos no son gravosos. Y para guardar los mandamientos hay que tener amor a Dios, hay que amar a Dios. Y Él quiere que guardemos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Incluso la Torá dice que no debemos considerar los mandamientos como algo difícil o duro o demasiado complicado. Dice que nosotros no debemos considerarlo, ¿ya? No significa que no lo sea. Porque este mandamiento que hoy te ordeno no es demasiado difícil para ti ni está lejos, etcétera, sino que la palabra está muy cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón para que puedas cumplirla. Deuteronomio 30, 11 al 14. Podemos ver ahí una declaración. El Eterno le dijo al pueblo de Israel, este mandamiento no es difícil. No tienes que ir al cielo ni cruzar el mar para tenerlo. Está en tu boca y en tu corazón. Se puede cumplir. Pero que nos diga eso y que lo consideremos realmente como algo que podemos hacer, no significa que no sea algo complejo y a veces complicado de cumplir. Por más que la Torá diga, este mandamiento es así, así lo enseñamos nosotros. O sea, imagínese usted que necesita que una persona haga un X trabajo. Usted no le va a decir, no, mira, haz este trabajo, pero es imposible de hacer. Nadie diría algo como eso, lo desanimaría, lo desalentaría inmediatamente. ¿Qué le diría? Mira, el trabajo se puede hacer. Si tú te ordenas, esto acá, ordenas tu vida, tus tiempos, tus herramientas, vas a poder completar y esto es lo que te estoy pidiendo. No es imposible. Pero no significa que sea sencillo, fácil, llegar y llevar, llegar y hacer, sin ninguna consecuencia, que todo funcione perfecto y ya. No significa eso. El trabajo está ahí, hay que hacerlo. La Torá está ahí. Pero no significa que sea fácil y ya. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En eso me resumo todo, ya cumplí la Torá. Yo amo a Dios, amo al prójimo y listo. Pero luego ofendiste a tu prójimo, hablaste mal de alguien, no confiaste en Dios en una circunstancia y no se está cumpliendo.
Entonces, ¿es posible sobrellevar la Torá? Claro, y la misma Torá dice, no es imposible. Lo podemos sobrellevar, pero no es tan fácil. Después en la práctica, porque requiere en el fondo que nos dediquemos a ella, de lleno, no en parte, no parcialmente. Tenemos que entrar de lleno si queremos realmente cumplirla totalmente. Para eso tenemos que estar dispuestos a hacer ese trabajo y terminar ese trabajo. Porque una persona que empieza un trabajo y le dicen, mira, si se puede hacer, después se da cuenta que es difícil, no, no es para mí. ¿Cumplió? No cumplió. Pero si esa persona aceptó el desafío, dijo, ok, lo voy a hacer, después lo experimentó y vio, mira, realmente es difícil, no es tan sencillo, pero yo sé que puedo hacerlo y puedo hacerlo mejor. Bueno, esa persona va a seguir adelante y probablemente va a terminar el trabajo. Esto es casi lo mismo que se le está diciendo a los gentiles, en el fondo. Vean de qué se trata el trabajo de la Torá, vayan a la sinagoga, prueben, pero no significa de que después que lo vean vayan a decir, ah, esto es sencillo de cumplir. Es la papa, como decimos en Chile. Súper fácil. No, es un yugo difícil. Cuando ya se está cumpliendo, ¿o no? O no trabajar un día, o dejar de trabajar varios días por la fiesta, o dejar de comer o comer algo diferente, dejar dietas, prácticas, costumbres. ¿Acaso no requiere un esfuerzo? Bueno, de eso estamos hablando, ¿ya? Obviamente hay una visión positiva sobre la Torá porque nadie le va a decir a alguien, no la hagas, es muy difícil. No, hay que motivar a que podamos cumplir la Torá porque es la voluntad de Dios. Ahí se encuentran sus principios, sus mandamientos. Los mandamientos no son gravosos, no fueron hechos para ser gravosos. El propósito no fue hacernos la tarea difícil, sino que lo pudiésemos cumplir, ¿ya? Que no fuese gravoso. Depende de nuestra disposición. Pedro podría haberse referido a la Torá como un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar. Nuevamente nos preguntamos, ¿él de verdad estaba diciendo esto? ¿Se refiere a la Torá? ¿Todavía no convencido? Si todavía no estamos convencidos, veamos entonces, a lo mejor se refería a las leyes de los hombres. A lo mejor se refería a las leyes de los rabinos, alágicas, que ponían carga sobre carga, mandamiento sobre mandamiento, para que no los pudiesen cumplir o les fuese muy difícil. Analicémoslo desde ese punto de vista, antes de continuar con lo que ya mencionamos. Pedro entonces se podría haber referido a ese yugo como la ley oral, Torah Shebe'al Peh, como se dice en hebreo, tradición rabínica. Muchas veces, cuando tratamos de interpretar este pasaje, muchos lo llevan por este lado. Entonces están diciendo, como los fariseos son los que están hablando en Hechos 15, en realidad estaban llevando a que todos los gentiles cumpliesen la Torá, pero al pie de la letra y como lo decían los rabinos, según la tradición, y si no hacían eso estaban equivocados. En el fondo, estaban diciendo que tenían que hacer más de simplemente lo que sale en la Torá, sino con toda la carga, tradición de los rabinos, costumbre, se hace de esta manera, no de otra, o sea, que hicieran todo eso. Eso es lo que algunos interpretan sobre esto. Ahora, en la literatura rabínica los sabios hablan del yugo de la Torá. Este concepto ya existía en la época, el yugo de la Torá, el yugo del reino de los cielos, el yugo de los mandamientos, el yugo, por ejemplo, del arrepentimiento. En la literatura rabínica existen estos términos. Pero todos esos yugos se refieren a abrazar la Torá, a guardar la Torá. Son términos para guardar la Torá. Siempre que se habla del yugo del reino de los cielos, el yugo de la Torá, el yugo de los mandamientos, el yugo del arrepentimiento, finalmente nos lleva a que tenemos que colocarnos sobre nosotros la Torá. Tenemos que cargar con ella, en el fondo. En el sentido de arrepentirse, guardar el mandamiento, o de anhelar la venida del Mesías, etc. Para los rabinos la palabra yugo representa siempre la Torá, en el fondo. Y normalmente de esto se trata. Hay algunas excepciones, pero en general de esto están hablando. El yugo rabínico incluye no solo la Torá escrita, incluso también la tradición oral, muchas veces, con sus tradiciones, los cercos, la halajá, la observancia de la época. Y finalmente, en la época de Yeshua, eran tantas las observancias, halajá y cosas que se hacen así, de esta forma, esto otro. Imagínense que en esa época no habían tantos libros. No había una enciclopedia como para decir, ya, según la tradición de cuál, ¿qué tengo que hacer?
Usted hoy día busca en internet, ya, ¿cómo guardo el Shabbat? Ah, enciendo una vela, ok. Pero en esa época decía, no encienda vela, no hay que encender vela. Otro decía, hay que encender vela, hay que encender dos. No, se encienden tres. No, una sola. Imagínense ese conflicto. No, es que mi rabino me enseñó tal y tal cosa. O sea, en esa época era mucho más complejo y confuso todo este tema de los mandamientos y no era tan sencillo. Entonces, cuando hablaban del yugo, hablaban un poco de todo de eso. Pero la Torá oral tiene poco que ver con el punto de vista de Pedro. O sea, si Pedro está queriendo decir que en realidad no hay que poner el yugo de la ley, o sea, de la ley oral, diría otra cosa. Él hubiese dicho, hagamos que los gentiles guarden la Torá escrita, pero no la Torá oral, porque la Torá oral es insoportable, que insoportable, es insoportable, ¿cierto? No así la Torá escrita. Porque esta interpretación surge también en los grupos mesiánicos, muchas veces de raíces hebreas, que Pablo está diciendo esto. No, es que nosotros, todos, como es una ley para todos, y todos tienen que guardar la Torá, los que vienen al Mesías, que eso es lo que propone muchos de raíces hebreas, todos tienen que guardarlo, por lo tanto, Pedro está hablando de que el gentil solo guarde la Torá. Entonces todo lo rabínico, todo lo de los sabios es malo. Es hasta satánico. Yo he escuchado eso, perdón, lo digo así, pero yo lo he escuchado. Incluso en diálogo me lo han escrito. Hay personas que de verdad ven todo, es como que la Torá oral, nada de eso. Solo Torá escrita. Pero hay ciertos vacíos en la Torá escrita, que la Torá oral lo responde. Cosas que no aparecen ahí en el texto se explican por la Torá oral. Por ejemplo, la forma de matar a un animal, hacer shejitá. O lo mismo, el guardar el Shabbat, la práctica que hacemos, entre otras cosas. En verdad hay hartos casos. Eh, entonces, muchos dicen, no, esto se refiere a que la Torá oral es insoportable. Bueno, ni siquiera, creo que salía acá también, ni siquiera, no sé si está ahí, pero ni siquiera podemos decir con certeza que el concepto de dos Torá, de que hay una Torá oral y que Pedro se refería al yugo de la Torá oral, las tradiciones de los rabinos, y hay una Torá escrita, entonces hay que guardar solo lo escrito y no lo oral. O sea, ni siquiera podemos asegurar de que en esa época ese concepto estaba tan desarrollado o distinguido, diferenciado en el fondo. Ni siquiera se sabe si en esa época ya era un concepto como tal, Torá oral, Torá escrita. Probablemente era una forma de definirlo entre muchas otras que existían, como el yugo, la Torá, yugo, tal cosa aquí y allá. Pero ellos sí están hablando, ¿cierto? Cuando hablan de la Torá oral o de las leyes de los rabinos, de otros maestros, hablan de las tradiciones de los padres generalmente, las costumbres de los padres. Así se le describe en el Brit Hadashah. No como Torá oral, jamás se le llama así. Entonces, ahora está el punto. Si los apóstoles solo trataban de mantener a los gentiles libres del yugo de la tradición oral, ¿por qué entonces Santiago hablaba que los gentiles aprendieran la Torá, ya que se leía todos los sábados en las sinagogas? Jacob, ¿cierto? Santiago planteó eso, que los gentiles en realidad tenían toda la sinagoga los sábados para ir y aprender ahí. ¿Y qué pasa? Que la enseñanza de los días de Shabbat no solamente involucraba la Torá escrita, porque sí, se leía la Torá escrita, pero también se explicaba y se aplicaba y se daba una enseñanza y se hablaba de tradición, de costumbre, porque en una enseñanza se habla de todo. No solamente ellos iban a una sinagoga y escuchaban la pura Torá escrita, nada más, todo puro. También escuchaban explicaciones, y esas explicaciones forman parte de la tradición oral, de la explicación de la Torá. Entonces, si ellos iban a la sinagoga, estarían aprendiendo también muchas tradiciones rabínicas para cumplir la Torá escrita. Entonces, realmente, si se refirieran a eso, lo hubiesen dicho de otra manera. Porque la ley de Moisés se refiere inequívocamente a la Torá escrita. Cuando hablan de eso, cuando Pedro habló de esto, es la ley de Moisés, es la Torá. La ley de Moisés que ellos guardaban, que Yeshua enseñó. Entonces hacer esa diferencia entre oral y escrita en este momento
No. O de tradición de hombre y de Dios, no. No calza con la interpretación que se nos presenta. ¿Cuál es el asunto entonces? Dice que los apóstoles y los ancianos se reunieron a considerar este asunto, esta cuestión. ¿Y cuál era entonces el asunto que se estaba considerando? ¿Acaso ese concilio de Jerusalén, de Hechos 15, fue para hacer una diferencia entre qué es lo que tenían que guardar los gentiles, si la Torá oral o la Torá escrita? ¿O fue en realidad una cosa del estatus gentil que están hablando? Porque si ese concilio hubiese sido para decir, hoy tenemos que guardar los mandamientos los mandamientos de la Torá y también las tradiciones del hombre, sí o no, se hubiese planteado de otra forma, pero el asunto era la participación y el estatus del gentil dentro, ¿cierto?, del cuerpo del Mesías. Pregunta, ¿es necesario circuncidar a los creyentes gentiles y mandarles a guardar toda la ley de Moisés? Esa es la pregunta. ¿Es necesario circuncidarlos? Es decir, hacerlos formalmente judíos y mandarle a guardar toda la ley de Moisés a los gentiles que están creyendo en Yeshua. ¿Y cuál es la respuesta que da Pedro? Perdón, ahí el negrito iba en la respuesta de Pedro. ¿Por qué ponéis a prueba a Dios poniendo sobre el cuello, sobre su cerviz de los discípulos, un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido soportar? Esa es la respuesta de Pedro. O sea, si el asunto en cuestión fuera, tienen que guardar los mandamientos de la Torá solamente y nada de lo rabínico o de la oral, no existiría esa respuesta, ¿no? O se plantearía de otra manera la pregunta. También. Así que ese es el asunto en cuestión que estamos tratando. Mientras los apóstoles debatían este asunto, Pedro hace esta declaración que hemos estado tratando. Entonces hizo algunas observaciones para decir en el fondo si estaban o no obligados los gentiles a guardar toda la Torá de Moisés, a circuncidarse, etc. Y la conclusión obviamente es que el yugo del que está hablando es la ley de Moisés. Eso está hablando como yugo. Se refería a la obligación de la Torá en sí. Porque esa palabra, el yugo, como vimos, era comúnmente utilizado, de hecho, para hablar de yugo, obligación. Yugo es obligación. Porque cuando uno asume un yugo, tiene que llevar el yugo. No puede llegar y soltarse del yugo. El yugo ya va a formar parte de lo que tenemos que cargar. Ya me coloqué el yugo. Tengo que ahora a seguir adelante. Entonces, yugo significa obligación. Es una metáfora para señalar que tenemos que obedecer, subordinarnos, atender, ¿cierto?, a su palabra, ser siervos de él, de su palabra, de sus mandamientos, etc. De eso están hablando. Están hablando de la Torá. Todavía no contestamos por qué la Torá es algo tan insoportable o insoportable en el sentido de sobrellevar esa carga. Circuncidarse y cumplir la ley es igual a ser judío. Esto lo hemos hablado, pero es bueno aclararlo también. Aquí hay una aclaración importante. En el mundo del judaísmo del primer siglo, del cual estamos leyendo estos versos, hay tres tipos de personas para el judío, para los ojos o los lentes, ¿cierto?, de un judío. Primero estaban los israelitas de aquel entonces, ya sea de Judea, del norte, de donde sea, que habían nacido en el fondo en la tierra, de padres, ¿cierto?, delegados de Israel o hebreos. Y en el fondo eran el pueblo judío, que luego se le llama así, o los judíos. Los de Judea, que finalmente es como que se le asocia a todo Israel, los judíos. Hay otro grupo de personas para los judíos de esta época, los cuales eran los prosélitos. Es decir, eran personas que no eran judías, pero que habían decidido convertirse en el fondo y hacerse judíos, llevando toda la Torá. Y hay un tercer grupo de personas para ellos, desde el punto de vista, digamos, teológico, los gentiles, las naciones, el resto, que no está asociado ni con Israel, no es parte de Israel, no nació siendo judío o israelita, ¿cierto? Tampoco se ha convertido en uno de ellos. Entonces, sigue siendo una persona de una nación, cualquiera. Eso en los ojos de un judío de la época, desde este punto de vista teológico, un poco cómo clasificaban a las personas. Los creyentes gentiles
En este contexto, ¿cierto? Eh, a ver, los creyentes gentiles, ¿cierto? Hablamos de los que seguían a Yeshua, los que creían en Yeshua, como el Mesías. Ellos formaban parte de ¿cuál grupo? Como ahí dice, del tercer grupo. Ese era ese grupo, ¿ya? Un poco para definir, el primer grupo eran los israelitas nacidos que guardaban la Torá, estaban obligados a guardarla. El segundo grupo, los que se habían convertido, conocían de las leyes, ¿cierto? En general de la Torá, las leyes dietéticas, el Shabbat, la fiesta, y las guardaban, obviamente. Y los demás no lo hacían. Entonces, obviamente los creyentes gentiles pertenecían a ese tercer grupo, venían de afuera. Eran personas gentiles o gente no judía de cualquier nación común, ordinario. Eh, y como dice acá, Dios los había hecho hijos de Abraham, como está escrito, por la fe en el Mesías, y los había injertado espiritualmente en el pueblo de Israel. Eso es lo que estaban postulando los apóstoles y de lo cual se enseña aquí. Pero a muchos creyentes judíos les parecía lógico que si esos creyentes se graduaran en el fondo, su último paso, luego de haber creído en Yeshua, fuera el que pasaran a la segunda categoría, por lo menos que ellos tenían, de ser gentiles a ser prosélitos. Y todo lo que necesitaban era circuncidarse y llevar el yugo de la Torá. Nada más. Eso estaban diciendo en el fondo. Pero, Pedro se opuso a esto de manera tajante. Y Pedro dice que exigir a los creyentes gentiles que se conviertan al judaísmo, como circuncidándose, guardando el yugo de la Torá, obligándole a cumplir toda la ley de Moisés, era poner a prueba a Dios o tentarlo. Es decir, él está queriendo decir, era enojar, molestar o enfadar a Dios. Hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué invitar? No invitarlo en verdad, era ¿por qué plantearles que tenían que hacerlo? Un poco coaccionarlo, ¿cierto? A que tenían que hacerse judíos era algo tan que podía enojar o molestar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro planteó esto? ¿Por qué exigir a los creyentes gentiles que se sometan a esto enfurece al yugo de la Torá, enfurece a Dios? ¿Qué? Aunque en Hechos 15 parece ser un debate normativo, legal, la condición del gentil en sí, en realidad lo que dijo Pedro tiene una preocupación detrás que es teológica y es importante. Y este es el punto en cuestión, por qué le llama así, o por qué es tan tajante. Como ellos enseñaban, muchos de ellos, si los gentiles no se circuncidan, según la ley, la costumbre de Moisés, no pueden ser salvos, no pueden salvarse. Si no se convertían en prosélitos, formalmente, no iban a poder participar del reino ni del mundo venidero. Y para alcanzar la salvación debían hacerse judíos y guardar la Torá como judíos. Y de hecho esto es lo que la iglesia tiene su cuidado, ¿cierto? Con el tipo de movimientos como el nuestro. Judaísmo mesiánico, mesianismo, raíces hebreas, nazareísmo, efraimismo, o el grupo que sea. De esto se cuidan. Porque muchos están hoy día hablando, incluso dentro de estos grupos, que no, que hay que circuncidarse, obligar. Si no, no son salvos. Si no entran en todos los pactos, no son salvos. Les falta algo, ¿no? Bueno, este era el punto. La mayoría de los judíos de la época, como dice Tim Hegg, un erudito judeo mesiánico, de la época de Pablo, creían que solo los judíos... A ver, de acá. Creían que... perdí, perdón. Creían que solo los judíos tenían un lugar en el mundo venidero. Si uno lee la literatura judía, así es. Solo los judíos tienen parte en el mundo venidero. Un gentil solo podía asegurarse un lugar en el más allá, en el mundo venidero, si se convertía en prosélito al menos judío. El concilio se preocupaba de este asunto. Israel tenía parte en el mundo venidero, ¿cierto? Con Israel, Yesh Helek la Olam Haba, como dice los escritos rabínicos. Todo Israel tiene parte en el mundo venidero. Todo Israel será salvo, dice Pablo. Hablando lo mismo. Entonces los gentiles, ¿qué? Necesitaban someterse al ritual del proselitismo, convertirse realmente para asegurar la vida eterna, es decir, ser salvados.
Este es el asunto. Y Pedro dice, ¿por qué ponéis este yugo sobre ellos que nosotros ni nuestros padres hemos podido sobrellevar? Pero nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Yeshua al igual que ellos, dice Pedro, añade, en Hechos 15. Nosotros creemos que nosotros nos salvaremos por la gracia del Señor Yeshua al igual que ellos, dice Pedro. Nosotros, bajo el yugo de la Torá, y ellos, sin yugo de la Torá, ambos seremos ciertos salvados por la gracia del Señor Yeshua. Eso dice Pedro, es su argumento. Y le está diciendo, si nosotros no hemos podido llevar esto, es decir, la condición de estar bajo la Torá o bajo el yugo de la Torá, ni siquiera salva, porque ni siquiera ellos podían salvarse a sí mismos en su condición de judíos. Todos se salvaban por gracia a través del Mesías, no por obras, por gracia, la gracia del Mesías. Entonces, Pedro está defendiendo este punto. Pedro contrasta, obviamente, el tema del yugo insoportable con la salvación por la fe. No porque esté diciendo que es o la gracia o la Torá. No está diciendo eso. No está poniéndolos en oposición. Sino que está diciendo, les quieren imponer algo y más encima imponer eso, negando que ellos también ya son salvos por el Mesías, por Yeshua. O sea, si no hacen esto no pueden ser salvos. O sea, quieren imponerle una carga difícil que nosotros no nos hizo salvos, porque también fuimos salvos por gracia, y le estamos diciendo que así solamente serán salvos. Ese es el asunto. Entonces, Dios obviamente hizo un trabajo en los corazones de todos a través de la fe, sin que hubiesen hecho un cambio de estatus de gentil a judío. Lo hizo antes. ¿Por qué tentáis a Dios? ¿Por qué lo ponéis a prueba? Si Dios ya transformó esos corazones, ¿por qué ahora le van a decir que es necesario circuncidarse para ser salvos prácticamente? No sean en el fondo hipócritas. ¿Qué tal solo la Torá y no la conversión? Pongámonos en otro escenario. Ok. Entonces, digámosle a los gentiles que solo guarden la Torá y que no se conviertan. Esa es como la conclusión que podría haber. Bueno, entonces, ¿por qué se complicaron tanto? Digámosles que guarden la Torá, pero que no hagan la conversión. ¿Por qué no dijeron eso? ¿Cómo somos salvos? Queremos cumplir la Torá. Ah, dice Jessica, ¿cómo somos salvos? Queremos cumplir la Torá. Claro, lo hacemos, ¿cierto? Por obediencia, agradecimiento, gratitud, por volvernos más a Dios, acercarnos a Él, a su voluntad. Por eso guardamos la Torá. Ahora, ¿por qué los apóstoles no dijeron, bueno, como les decía, entonces, digámosles que guarden la Torá, pero que no se conviertan? ¿Por qué no les dijeron esto? Podrían haberlo hecho y solucionar las cosas, más fácil, ¿no? Bueno, no es tan sencillo. Esa había sido una respuesta fácil, sencilla, directa, pero en realidad no solucionaba todos los asuntos. Eso hubiese demostrado que observar, guardar, practicar la Torá no era necesario para la salvación y que los gentiles no necesitaban circuncidarse, ok, pero que tenían que seguir manteniendo la Torá como una norma universal para todos los creyentes. Ok, bien, suena bonito, suena bien. Pero aunque esto parece una solución, no funciona desde el punto de vista de la doctrina apostólica sobre el tema de la fe y la salvación. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista apostólico, la circuncisión ritual o la obligación, ¿cierto?, de guardar la Torá, son lo mismo. O sea, guardar la Torá, el yugo de la Torá, ¿ya?, es lo mismo que circuncidarse. No es diferente. Entonces, ¿a qué nos referimos? Hacer la práctica de la circuncisión ritual es lo mismo que cumplir toda la Torá. Es lo mismo. Hacer uno y lo otro es lo mismo. Entonces, uno diría, que solo guarden la Torá, pero que no se conviertan. Pero en la Torá aparece el mandamiento de la circuncisión. Y si yo no me circuncido, no estoy guardando toda la Torá, estoy fallando igual. Y si fallo, me caigo, ¿cierto?, de la Torá. Y peco y hierro y vuelvo a una situación donde estoy desamparado, ¿no? En el caso del gentil, si nos ponemos en este lugar. O sea, circuncidarse y guardar toda la Torá es lo mismo. Es lo mismo. No hay una diferencia en esto. No es que hay que decirle, bueno, ustedes solo guardan la Torá, pero
no se convierta. Es lo mismo. Convertirse es guardar toda la Torá. Guardar la Torá es convertirse en sí, en tener que circuncidarse. Son sinónimos. Entonces, si alguien está obligado a guardar toda la Torá, también a la circuncisión y viceversa. Si alguien se somete a la circuncisión, a guardar toda la Torá. Así que no cumplir con la circuncisión era violar la Torá igual. O sea, decirle guarden la Torá pero no se circunciden es prácticamente fomentar la no práctica de la Torá. No guarden la Torá en el fondo. ¿Entienden? Decirle a alguien no te circuncides pero guarda la Torá es decirle no guardes la Torá. Entonces, por eso no lo dijeron. Porque son sinónimos, son lo mismo. Entonces, por ahí no va la solución o el planteamiento de cómo se debe realizar. Eso se puede ver en el Hechos 15, en Gálatas 5.1, donde habla de la circuncisión como yugo de la esclavitud. Y por ejemplo, Pablo dice que someterse a la circuncisión para hacer la conversión es como alcanzar la salvación como un yugo de esclavitud, prácticamente. Y no porque está diciendo que la Torah es mala, sino porque si hace eso está obligado a toda la Torah. Toda la Torah obliga a circuncidarse. Tiene que cumplirlo todo entonces. Entonces, si se convierten, como dice Pablo en Gálatas, para alcanzar la salvación, ya no dependerán de la gracia del Mesías. Porque ahora están bajo el yugo de la Torá de los mandamientos, y si pecan, si caen o si no cumplen algo, cayeron en el fondo en pecado, nuevamente vuelven atrás y ya no hay salvación entonces. Si la salvación viene por cumplir o por obras, en el momento en que se circuncidan y y tienen que cumplir la Torá y no cumplen alguno de los mandamientos, ya no son salvos. No funciona la lógica. Ya, vamos cerrando las últimas ideas. Entonces, la palabra yugo, como aquí aparece, es usada en este contexto. Por ejemplo, para la libertad del Mesías nos ha liberado. Manténganse pues firmes y no vuelvan a someterse al yugo de la esclavitud. Al yugo. Habla de un yugo. Yugo de la esclavitud. En el sentido, ¿cierto?, de tener que hacer algo, obras, para alcanzar la libertad. El Mesías nos dijo eso. No fueron llamados a hacer algo para alcanzar libertad, sino porque el Mesías hizo algo, alcanzamos libertad. Pero no tenemos que hacer algo para alcanzarla, o la salvación. Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar. Nuevamente la misma palabra. Están hablando de algo similar, ¿no? O sea, le están diciendo, no hay que accionarlo a la Torá en el fondo. Nuevamente. ¿Qué dice acá? Pensé que había un comentario, ¿no? El ego del hombre siempre se quiere enseñorear. Sí. Sí, siempre quiere imponerle al otro, ¿no? Bueno, la Torah no funciona así. La Torah tenemos que llevarlo, ¿no? Cada uno a disposición. También se habla del yugo desigual, pareciera que era una palabra bastante usada. Sí, ¿por qué? Porque es un contexto agrícola, Israel. Todas las fiestas, ¿cierto? Siempre se llevó un contexto agrícola y muchas leyes están en cuanto a esto. Perdón, me salté. Otro concepto que tenemos que aclarar. Esto se aclara mucho en el curso de Ayesot, para los que no lo han visto. Todos estos temas se profundizan y se colocan un poco más en detalle. Si aceptas la circuncisión, el Mesías no te servirá de nada, dice dice Shaul, Pablo. Si aceptas la circuncisión, el Mesías no te servirá de nada. ¿Cómo es eso? O sea, no guardemos la Torá. Está planteando la misma situación que Pedro en el fondo. Si dices que acepta la circuncisión como modo de salvación, el Mesías no te servirá. Si el Mesías lo aceptaste para salvación, ¿por qué ahora dices que es necesario hacer esto? Ese es el punto, que estás obligado y es necesario. No, ni estás obligado ni es necesario en el fondo. Pero es algo que se da y que se va a dar, ¿cierto? Porque como dijimos en los capítulos anteriores, es algo normal que para cumplir la fe bíblica tengamos que practicar igual los mandamientos. Si no, no podemos cumplir con todo lo que ahí aparece. Seremos salvados por la gracia del Señor Yeshua al igual que ellos, dice Pedro. Sí, o no sé si fue Pedro en ese caso. Seremos salvados igual por la gracia. ¿Ya? La circuncisión es equivalente a obligación cumplida a la Torah, como ya dijimos. Como dice en Gálatas, vuelve a testificar que todo hombre que acepte la circuncisión está obligado a guardar toda la ley, toda la Torah. Es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden toda la ley de Moisés. ¿Ya? Para aclarar ahí dónde sale lo que habíamos dicho.
Entonces, ¿por qué es una carga? Y aquí terminamos con el punto que empezamos. ¿Por qué entonces Pablo dice que es una carga? ¿Por qué es un yugo? ¿Por qué los apóstoles eligieron eximir a los gentiles de una plena obligación de la Torá y de la circuncisión? ¿Por qué no le dijeron tienen que guardarla? Entonces, ¿a qué se refería? Insistir, en el fondo, que Pedro no se refirió en realidad a la Torá cuando dijo eso, estaría contradiciendo el texto. Ciertamente él dijo que se refería a la Torá. Ahora, Pedro, si nosotros leemos la carta de Pedro, obviamente él no está en contra de la Torá. Si él dice que hay que trazar bien la palabra, la Torá, hay que trazarla bien. La Torá es fuente de bendición, de santidad, pero también es difícil. Como les puse el ejemplo al inicio. Es una tarea que hay que terminar. Hay que asumirla, hay que trabajar por ella. Y no se cumple un día para otro. Es un trabajo de por vida. Hay que hacerlo siempre, cumplirlo. No se le puede obligar a alguien porque sería esclavitud, ¿no? Si yo le dijera a alguien, tú tienes que trabajar en esto toda tu vida, no puedes salirte de esto. Estaría esclavizándolo, ¿no? Claro. Este es el camino a la Torá. Es un camino de servidumbre a Dios en cuanto a los mandamientos. Y no es que sea sencillo y fácil todo. No es imposible. Pero es difícil de llevar. En el judaísmo, el concepto de carga y deber estaban relacionados, ¿ya? El carga del yugo y el deber. El diccionario teológico del Nuevo Testamento señala que en los textos rabínicos la palabra masá o carga tiene el sentido transfigurativo de obligación o deber. Una carga es un deber, una obligación. Las generaciones anteriores de la historia judía ya habían demostrado que la Torá era un deber insoportable para los seres humanos pecadores, porque no lo podemos sobrellevar todos. Porque pecamos, erramos, fallamos. La Torá es una fuente de bendición, pero fuera de la justicia del Mesías, también es una fuente de maldición. No olvidemos eso. En la Torá también hay maldición. Si las personas pecan, ¿y qué es el pecado? Errar al blanco. ¿Y a qué se refiere en la Biblia eso? No cumplir el mandamiento. Violar un mandamiento o no cumplirlo. Y una persona que hace esto queda destituido de la gloria de Dios y a disposición de la ira de Dios, ¿o no? Como dice Romanos, la ley trae consigo la ira. No, nuevamente, la lectura cristiana a lo mejor dice, la ley es mala, por esto trae la ira. No. Pero sí, si no se cumple, trae la ira de Dios. Y eso vemos en la historia de Israel. El pueblo cuando falló, cuando pecó, cuando no cumplió, fue desterrado, fue dispersado, fue aniquilado muchas veces por otros pueblos, otras naciones. Porque tenían esa obligación y no la cumplieron. Trajo la ira de Dios, la desobediencia. Pedro solo que estaba diciendo en el fondo que la obligación de cumplir o de circuncidarse no es una vía para salvación. Este es el punto. Y todas esas ramificaciones de querer obligar a los gentiles a guardar esto, otro, un poco por aquí, un poco por allá, no es que guarden esto, otro aquí y allá, caen sobre lo mismo en el fondo. Si los creyentes gentiles adoptaban un estatus judío, se colocaban también, creo que sale acá abajo, sí, aquí, se colocaban bajo ¿qué? Dice acá. Bajo la autoridad de los tribunales de la Torá. Es decir, el Sanedrín, porque ahora están bajo la Torá. Entonces están bajo el Sanedrín también. Y en aquella época el Sanedrín era hostil para los creyentes en Yeshua. Es más, si una persona se hacía gentil, se convertía en judío, se hacía responsable de la Torá y de los castigos por romper la Torá. Porque en la Torá también hay castigos por no cumplir la Torá. Por eso, por ejemplo, estamos hablando de castigos como flagelación, castigos como lapidación, pena de caret, ser cortado, castigado, cárcel, bueno, un montón de cosas por violar la ley. También se le iba a someter a todo eso a los creyentes. Y era fácil llegar a aceptar, yo creo en Dios ahora, abandono mi politeísmo, mi idolatría, ahora creo en Dios.
pero si fallo ahora me someten a juicio. Antes a lo mejor fallaba, estaba perdido, en mi conciencia, como dice, cauterizada, perdida, pero ahora si fallo me llegan las penas del Sanedrín, las penas de la Torá. Sí. Entonces no era algo que uno pudiera obligar a alguien para aceptar todo, ¿no? Por ejemplo, en el tratado llevamos del Talmud dice, cuando un hombre desea convertirse en prosélito se le debe decir, ten cuidado, antes de que llegara a esta condición si hubieras comido grasas prohibidas, no habría sido susceptible de ser separado o apartado, la pena de caret, del pueblo. Si hubieras violado un Shabbat, un sábado, no habría sido castigado con la lapidación, porque la Torá, este es un castigo por violar el Shabbat. No habrías, pero después de la circuncisión, si comes las grasas prohibidas, serás castigado con la excisión o ser separado nuevamente. Si rompes el Shabbat, serás castigado con lapidación. Y se le dice el castigo por transgredir de cada uno de los mandamientos. O sea, se le advierte, ok, ¿tú vas a aceptar todo esto? Ok, ¿quieres aceptarlo? ¿Aceptas también todos estos castigos? Es como en el matrimonio, ¿no? Siempre se dicen los votos. Voy a estar contigo en lo bueno, pero también en lo malo. En la salud y en la enfermedad. En la bendición y también si caemos en desgracia. Tenemos que estar juntos en todas, ¿o no? O solo en lo bueno y en lo malo no. No sirve. Si nos casamos con todas sus consecuencias. Entonces un gentil quiere guardar la Torá y circuncidarse con todas sus consecuencias. Y tiene que saberlo. Y tiene que saber cuáles son las consecuencias de la Torá. Entonces, que un gentil, creyente en Yeshua, un nuevo en la fe, se le empiezan a imponer estas cosas que no tiene ni idea. O sea, que ahora lo van a circuncidar y va a ser susceptible de castigos por no cumplir mandamientos que a lo mejor ni conoce. Por poner una carga sobre su vida que todavía ni conoce ni entiende, ni puede sobrellevar. Esto, ¿cierto? Es un acto realmente que va en contra de la cultura de la Torá, de asumir para uno, hacerlo con amor, con temor, etc. Por eso es que a los que se van a convertir se les dice, bueno, si no haces esto, pasa esto, esto y esto otro. Si lo haces, pero después sí lo haces. Primero, por así decirlo, la maldición y luego la bendición. A ver, hay unos comentarios aquí. Dice, el camino de la Torá no es sencillo. Yeshua dijo que era difícil como andar por la puerta estrecha. Es difícil, sí, de hecho la puerta angosta es el camino estrecho. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Había que negarse a uno. Si uno se niega a uno, porque cuando uno vela por sí mismo, uno está dispuesto a asumir lo que uno hace y quiere y la consecuencia de lo que yo quiero hacer. Pero cuando yo asumo el mandamiento que me dio Dios a mí, no es que yo me lo puse, ahora estoy asumiendo lo que Él colocó sobre mí, estoy asumiendo la consecuencia que Él también me da a mí, no que yo quise para mí. Yo no elegí mi castigo, ¿no? Esto está puesto ahí, declarado. Entonces, me tengo que negar a mí. Y para seguir el Mesías, eso es lo que hay que hacer. Ahora, si ustedes se fijan bien, todo lo que planteó Yeshua en cuanto a los nuevos creyentes, cómo que tenemos que servirle a Él, todo nos deja el camino para acercarnos, ¿no? A su voluntad y a su palabra, a su Torah. Si realmente guardamos las palabras de Yeshua, el camino será angosto, estrecho, la puerta, pero podemos entrar y andar si andamos en su voluntad. Sí. Pero tenemos que disponernos. ¿Puede ser tomado en este contexto madero como yugo? Ah, pero una pregunta. Tendría que ver el texto ahí, lo que dice. Pero debe decir en griego cruz ahí. Pero puede ser similar a la carga, ¿no? La carga, tome su madero, su carga propia, en el fondo, y sígame. ¿Sí? Pues, no sé si de yugo, pero, o sea, de Torá no, pero quizás sí el peso, digamos, como de las consecuencias de las acciones. ¿Ya? A ver. Entonces, esto es lo que buscaban y que nos quede claro para concluir el tema. Al permitir que los creyentes gentiles temerosos de Dios en la comunidad siguieran siendo temerosos de Dios, es decir, que participaran de las reuniones de Shabbat, de las fiestas, que estuvieran con los creyentes judíos, los que venían de las otras naciones. De esta manera los apóstoles y aislaron en el fondo a los gentiles de repercusiones potencialmente difíciles para ellos, para sus vidas.
los resguardaron, porque son nuevos. Si a una persona, imagínense, en un trabajo, lo pongo a trabajar en la cosa más difícil, que no entiende, no sabe ocupar los programas, ni qué hacer, ni los conceptos, nadie le ayuda. Esa persona no va a seguir ahí, pues se va a ir. Por eso, no hay que ponerle una carga demasiado compleja a los que no entienden, ¿cierto? El tema Torah, mandamiento, etc. Conclusión, para cerrar y aunar todo lo que hemos hablado. La invitación divina explica por qué Pedro consideraba, ¿cierto?, que la obligación total de la Torá era un yugo insoportable para los creyentes gentiles. Pedro no se refería a la Torá oral, sino a la Torá escrita, ¿ya? Se refería a toda la Torá en sí. La teología, y Pablo también cuando habla, de hecho, también se refiere a este mismo concepto. La teología era obviamente que solo los judíos podían ser salvos o los prosélitos del judaísmo, pero el resto de gentiles que no se circuncidaban, no se hacían judíos y se cargaban del yugo de la Torá, no eran salvos. Por lo tanto, algunos tenían este pensamiento, esta doctrina, y decían que los gentiles en Yeshua tenían que circuncidarse. Si los apóstoles hicieran del estatus judío el criterio para la salvación, es decir, hay que hacerse judíos si no, no somos salvos, estarían en efecto enseñando que los gentiles, las naciones, no pueden ser salvas y seguir siendo gentiles. O sea, no hay salvación para las naciones. O sea, él habrá creído en Yeshua, pero hasta si no se circuncida, si no es judío, no es salvo. No hay salvación para las naciones que creen en Yeshua. Eso estarían diciendo. Obviamente eso no es lo que dijeron. Si obligaran, ¿cierto?, a cumplir todo eso, estarían contradiciendo sus propios criterios en el fondo. La experiencia de Israel les enseñó de que guardar la Torá era posible, pero no era tan sencillo. Porque la desobediencia también trae la ira de Dios y no la gracia. Ellos están entrando por la gracia, no por la ira. Entonces mantengámoslo en la gracia hasta que sigan adelante, porque obviamente el Eterno nos trata con toda nuestra vida, siempre. No les prohibían ellos, ¿cierto?, participar a los creyentes de una sinagoga, que fueran a guardar un Shabbat, que guardar las leyes dietéticas. Obviamente no les prohibían nada de esto. Se les podía animar a que lo hicieran, pero no se les colocaba como condición. Obviamente ellos iban aquí porque no había otro lugar de culto, no habían iglesias, habían sinagogas en esa época. Si querían aprender, tenían que asistir, y si asistían aprendían de todo. Aprendían del Shabbat cómo guardarlo e incluso las tradiciones. Podían aprenderlas. Porque tenían, en el fondo, en este sentido, tienen una invitación. Son invitados. No están obligados, pero son nuestros invitados. Vengan, pasen. Participen junto con nosotros como una familia. Así que animamos, obviamente, también nosotros como comunidad, que todos podamos acercarnos a la Torá y busquemos la obediencia. Porque no es demasiado difícil, ni está lejos, ni imposible de alcanzar la Torá, como lo dice Devarim, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. No nos asustemos. Pero seamos cautelosos. Aprendamos bien antes de llegar y lanzarnos. Porque los mandamientos tienen beneficios, pero también pueden tener perjuicios si no los cumplimos conociéndolo, ya veniendo al conocimiento, ya dejando la ignorancia de lado. Entonces, obviamente a veces este estudio de hoy, lo que hemos planteado, no satisface a muchos creyentes que tienen un anhelo y una pasión por querer cumplir la Torá, y muchos que se sienten a veces engañados porque nunca le enseñaron de esto y quieren hacerlo a toda costa. Claro, si uno lo plantea de esta manera, no les gusta mucho a algunos. Pero cada uno tiene que ser responsable, ¿cierto? Como aquí dice, no. Cada uno tiene que ser responsable. Ahí sí. Cada uno tiene que ser responsable de manejar bien y trazar bien la palabra de Dios, de buscar su voluntad, temer su nombre, amarle, etc. Como dice 2 Timoteo, procura presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, manejando bien, rectamente la palabra de verdad. Así tenemos que ser.
manejándola bien, rectamente, estudiándola. ¿De qué se trata? Entonces, realmente cuando Pedro dice que es un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar, también tenemos que hacer una autorreflexión. ¿Cuán lejos estamos nosotros? Imagínense, ellos en Israel, en la época de Yeshua, con su enseñanza, con su doctrina, teniendo más cerca la historia de los profetas, todo ello, ya decían que esto no era tan sencillo. ¿Qué queda para nosotros 2000 años después, lejanos de Israel quizá, de la judeidad, incluso de las palabras en hebreo en su contexto, en esa época? ¿Qué queda para nosotros? A veces nosotros pensamos que ya estamos tan bien, tan adelantados, pero no es tan así. La Torah tiene su peso. Tiene un peso la Torah, es un yugo. No es sencillamente que pase inadvertida. ¿Ya? Entonces, no hemos asumido muchas veces quizás las cuestiones realmente serias, porque en esa época el Shabbat tenía implicaciones importantes. Imagínense, Yeshua fue con sus discípulos, sacaron por ahí una espiga y tuvo un conflicto. Y aquí una persona puede venir y hoy tengo que trabajar, trabajó un rato el sábado y como que no pasa nada. Solo por sacar algo para comer tuvieron problemas en esa época. Porque el Shabbat era algo estricto. Porque el Shabbat es estricto, si tiene una consecuencia súper fuerte en la Torah. Entonces la observancia tiene que ser a cabalidad. Probablemente hoy día, dentro de estos grupos, todavía no hemos asumido seriamente las cuestiones importantes y relevantes y todo el peso que tiene el cumplimiento de los mandamientos. De hacerlo o no. Ah, hoy día hago esto, el otro no. No es así. La Torah se toma con seriedad. ¿Qué dijo Pedro? Que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido sobrellevar. O sea, requiere un sacrificio, no es como para llegar y predicarle a todo el mundo, guarda esto, pero si aún estás seguro que estás cumpliendo bien o no, asegúrate de hacerlo bien antes de decirle a los demás incluso que lo hagan. Lleva un sacrificio complejo y realmente tenemos que, para llegar a un pleno cumplimiento, esforzarnos mucho. Hay que esforzarse. ¿O acaso la vida judía es fácil? Dejar de comer unas cosas, los días, con quién uno se reúne, qué manera habla y un montón de cosas, de mandamientos. No es tan sencillo. Entonces, que a nosotros nos quede como reflexión, no de que Pedro habla en contra de la Torah, sino nos plantea las dificultades y el desafío que tenemos y que queremos tomar por voluntad propia para servir mejor a Dios en obediencia, en justicia. ¿Ya? Así que el Eterno les bendiga a todos y bueno, esperar que haya sido de bendición este estudio. Shalom. Nos vemos en el cuarto episodio, ¿cierto? Una próxima semana.